Camionero sufre accidente y es ayudado por la Virgen de Guadalupe, pero lo que pasó en ese tramo solitario no fue un simple milagro, fue una chingona sacudida del destino que nadie vio venir. El rechinido de los frenos retumbó como un rugido animal en la madrugada. La mula, una Kenworth vieja pero fiel, se detuvo de golpe en mitad del tramo entre Saltillo y Zacatecas, justo donde la neblina se aferraba al asfalto como un alma en pena. Ramiro Beltrán bajó de la cabina con una linterna en mano y el ceño apretado como sus nudillos. Algo había tronado en la suspensión trasera. El aire olía a diésel caliente y tierra mojada. El viento arrastraba hojas secas y el silencio era tan grueso que se sentía como si el mundo se hubiera detenido solo para verlo pelear con su destino. «Chinga», masculló, pateando una piedra. No era la primera vez que la mula le daba lata, pero nunca en esa curva, nunca en esa hora. Encendió la lámpara y se agachó. El resorte del eje estaba flojo. Nada que no pudiera arreglar, pero no ahí, no con esa niebla y el frío metiéndosele hasta los huesos. Subió de nuevo y se dejó caer en el asiento, resoplando. Miró el rosario colgado del retrovisor y la medallita de la Virgen de Guadalupe que su difunta esposa le había dejado. La tocó con los dedos duros, agrietados por años de volante y soledad. «Nada más un empujoncito, morenita. Neta que no pido más», dijo en voz baja. Justo entonces, el radio chispeó solo. Una voz ronca se coló entre la estática. «Ramiro, ¿me copias?», se estremeció. Esa voz hacía años que no la oía. Era Beto el Güero, su viejo compa de rutas, muerto hacía 5 años en un choque en Sonora. El eco de su nombre zumbó en su cabeza como un trueno lejano. «No chingues», murmuró. Levantó la bocina, pero ya no había nada, silencio. Solo la estática, como si alguien hubiera abierto la puerta entre dos mundos por un segundo. Encendió el motor, tosió, resistió y volvió a la vida. Ramiro no dijo nada. No era de hablar solo, pero algo dentro de él se encendió también. No miedo, era otra cosa. Un presentimiento viejo, como esos que uno guarda bajo la lengua pero nunca escupe. Volvió al camino. Las luces de la mula cortaban la neblina como cuchillas. La carretera estaba sola, vacía, pero sentía que alguien más lo acompañaba. Un perfume suave, a copal y albahaca, flotaba por momentos en la cabina, aunque él sabía que no traía nada de eso. En la siguiente curva, lo vio. Un venado parado en medio del camino, majestuoso, inmóvil. Ramiro frenó con todo el cuerpo, clavando los frenos hasta sentir que el tiempo se encogía. El camión se ladeó, chilló y logró detenerse a unos metros. El venado lo miró directo y luego se fue, como si nunca hubiera estado ahí. «Me vas a matar, morenita», dijo, medio sonriendo, con la voz temblorosa. Cuando el motor volvió a rugir, algo cambió en él. Sentía que ese tramo de carretera ya no era solo un camino, sino un puente hacia algo que aún no entendía. Y detrás, en el retrovisor, juraría que una silueta femenina se reflejaba por un segundo en el asiento vacío del copiloto. No dijo nada, solo aceleró, porque en la vida del camionero el que se detiene se queda atrás. Y esa noche el destino le había echado un reto que no iba a esquivar. El sol apenas asomaba entre los cerros cuando Ramiro dejó atrás el tramo de niebla. El cielo se abría, sí, pero adentro seguía nublado. Encendió el estéreo y dejó que una cumbia vieja llenara la cabina. No para alegrarse, más bien para callar el silencio. Tenía rato que no pensaba en Leonor, su esposa, o al menos eso se decía. Pero cada curva de la carretera, cada bache, cada madrugada como esa, lo regresaban sin aviso. Murió hace ya 11 años, un infarto fulminante. Se fue un martes mientras él estaba cargando en Monterrey. Ni siquiera se pudo despedir. Ni un abrazo, ni un «nos vemos luego». La culpa era como el diésel, se impregnaba, se quedaba, y no importaba cuánto intentaras limpiar, siempre dejaba olor. Miró el retrovisor, por costumbre, por reflejo, pero esa mañana el espejo parecía devolverle más que el camino recorrido.
¿Te acuerdas cuando me esperabas con tamales?, dijo en voz baja, casi sin darse cuenta. En su mente, Leonor aparecía con su delantal floreado y ese tono firme pero cálido que lo había domado desde el primer día. No me vengas con tus pretextos, Ramiro. Aquí se cena en familia o no se cena. Y luego estaba Natalia, su hija, su muchacha, su orgullo y su dolor más largo. Se dejaron de hablar hace 5 años. Fue una bronca fea. Ella le dijo que estaba harta de verlo más en fotos de la mula que en su vida. Él le gritó que así se ganaba el pan, que ella no entendía. Y tenía razón, susurró tragando saliva. La última vez que la vio fue en el funeral de Leonor. Natalia lloraba sola, parada a un lado del ataúd. Él quiso acercarse, pero no supo qué decir. Lo único que hizo fue ponerle una mano en el hombro, y ella se la quitó con suavidad, sin decir nada. Desde entonces, ni una llamada, ni un mensaje. Un silbido agudo del motor lo sacó del recuerdo. Apretó el volante y suspiró. El camino seguía, pero él sentía que llevaba años varado. Detuvo la mula en una gasolinera polvosa, de esas que huelen a fritanga y aceite quemado. Pidió un café cargado y un pan dulce tieso, de esos que uno compra más por costumbre que por gusto. Se sentó en la banquita de afuera, viendo cómo el sol comenzaba a pintar de naranja los espejos de los otros tráilers estacionados. Un señor mayor, de sombrero roto y manos manchadas de grasa, se le acercó. ¿Le falló algo, patrón? Ramiro negó con la cabeza. Nomás paré tantito. A veces hay que bajarse para que el alma no se oxide. El viejo sonrió sin decir nada, como si entendiera más de lo que aparentaba. Luego se alejó. Ramiro sacó del bolsillo una foto vieja. Estaba doblada, con los bordes quemados de tanto guardarse y sacarse. En ella salía Leonor con Natalia, cuando la niña tenía unos 5 años. Estaban frente a la mula, y las dos traían una sonrisa que a él ya se le había olvidado cómo se sentía. Miró la imagen, luego el retrovisor, luego el cielo, y ahí, sin pedir permiso, la pregunta le cayó encima. ¿Qué chingados estoy esperando? Se guardó la foto y volvió al volante. Encendió el motor. El rugido llenó el aire otra vez, pero esta vez se escuchó distinto, como si algo se hubiera quebrado por dentro, porque lo que Ramiro no sabía era que ese viaje no era solo un tramo más, era el inicio de un camino que lo iba a poner frente a todo lo que había estado esquivando por años. Y la Virgen, allá arriba en su rincón del parabrisas, parecía saberlo. El camino serpenteaba entre cerros dormidos y la radio solo escupía estática. Ramiro apagó el estéreo de un manotazo. Llevaba rato manejando en silencio, con los ojos clavados en el asfalto, pero la cabeza a 1000 por hora. La foto de su hija seguía temblando dentro del bolsillo, como si la memoria también pesara más de noche. A lo lejos, apenas visible entre la bruma del amanecer, se alzó una capillita solitaria al borde de la carretera. Era de esas que los traileros conocen bien, sin nombre, sin cura, pero siempre con una vela encendida y una virgen esperando. Una pausa sagrada entre tanto motor y cansancio. Sin pensarlo mucho, Ramiro se orilló, apagó la mula y bajó. El aire estaba helado, seco, con olor a tierra y rezos viejos. Caminó hasta la entrada de la capilla, pisando grava que crujía como huesos. Adentro, el silencio era distinto, más denso, como si las paredes guardaran los susurros de todos los que habían pasado por ahí. En el altar, una imagen de la Virgen de Guadalupe, gastada por el tiempo pero firme, lo miraba con ternura. Ramiro se quitó la gorra y bajó la mirada. No sabía rezar bien, nunca fue devoto, pero ahí, bajo esa luz tenue, algo dentro de él se quebró sin hacer ruido. «Morenita», dijo, apenas moviendo los labios, «no vengo a pedir milagros ni a que me quites la carga. Nomás, si puedes, ayúdame a no perderme. Ya me cansé de andar dando vueltas sin rumbo». Sacó una veladora del estante. Le prendió fuego con su encendedor viejo y la colocó en la fila de las otras. Las llamas parpadeaban como si contestaran.
Un leve crujido detrás de él lo hizo voltear. No había nadie, pero juraría que sintió una presencia, no pesada, al contrario, algo ligero, casi maternal, como esas veces que Leonor lo abrazaba sin decir nada, solo para recordarle que no estaba solo. Levantó la mirada a la imagen de la Virgen. Le pareció que sonreía, apenas tantito, como si supiera más de lo que decía. Ramiro bajó la cabeza y salió de la capilla. Ya afuera, encendió un cigarro, aunque hacía meses que no fumaba. Las manos le temblaban. El viento sopló con fuerza y por un instante pensó que escuchó su nombre, bajito, arrastrado entre las hojas. Ramiro volteó de golpe. Nada, solo el sonido del campo, el susurro de la madrugada queriendo contarle algo que todavía no entendía. Volvió a subir a la mula. Se quedó un rato en silencio, viendo la capilla por el retrovisor. La veladora seguía encendida, firme, viva. Luego arrancó y retomó el camino. El motor vibró como si también despertara de algo profundo. A unos kilómetros, mientras el sol apenas se asomaba, Ramiro notó algo en el asiento del copiloto. Una medallita de la Virgen idéntica a la que había dejado en casa años atrás. La tomó con cuidado. No estaba ahí antes, no podía estar, y sin embargo, ahí estaba. Tragó saliva. No dijo nada. Solo la colgó del retrovisor, justo al lado del rosario, y por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo acompañaba. Lo que no sabía era que esa compañía apenas comenzaba. La carretera volvía a estirarse, larga y solitaria, como un hilo negro sobre el vientre del desierto. Ramiro llevaba rato sin cruzarse con nadie, ni tráilers, ni luces, ni almas. Solo el murmullo constante del motor y la medallita de la Virgen que se balanceaba con cada bache, como marcando el ritmo de algo que él todavía no entendía. El sol ya pegaba de frente cuando justo después de una curva cerrada, la vio. Una mujer, parada al borde del camino con el brazo extendido. Vestía una blusa clara y unos jeans polvorientos. Traía el cabello recogido y una mochila desgastada colgando del hombro. No parecía de esas que hacen dedo por costumbre. No tenía cara de vagabunda ni de perdida. Tenía la mirada firme y algo más, una tristeza serena que se sentía a metros. Ramiro frenó sin pensarlo demasiado. No era común que levantara a nadie, pero algo en esa escena le picó en el alma. ¿A dónde vas?, preguntó bajando el cristal. «Rumbo a Nogales», respondió la mujer, con voz pausada sin apuro ni miedo. «No llego hasta allá, pero voy rumbo norte. ¿Te puedo dejar en algún cruce?» Ella asintió sin dudar. Subió con movimientos tranquilos, como si supiera exactamente qué estaba haciendo. «Gracias», dijo, y se acomodó en el asiento sin más vueltas. Por un momento, solo se escuchó el ruido del motor y el viento colándose por la rendija del cristal. «Me llamo Ramiro», dijo él al fin. «Luz María». El nombre le dio un vuelco en el pecho. Por alguna razón, le supo a recuerdo, a canción vieja. No dijo nada. «¿Y qué haces por aquí sola?», preguntó, más por romper el silencio que por curiosidad. «Se me descompuso el carro. Y bueno, a veces hay que confiar en el camino». La frase quedó flotando entre los dos. Ramiro la miró de reojo. No parecía nerviosa ni incómoda. Al contrario, iba mirando por la ventana, tranquila, como si ese asiento fuera suyo de toda la vida. «¿No te da miedo subirte con un desconocido?», soltó él, medio en broma. «¿Y a ti no te da miedo subir a una desconocida?», contestó ella con media sonrisa. Ramiro soltó una risa seca, punto para ella. Siguieron avanzando. El sol se alzaba, el desierto vibraba con calor, y en la cabina se instaló una calma rara, como si, por un rato, la soledad se hubiera echado una siesta. En una parada junto a una tienda, Ramiro bajó por agua y un par de galletas. Al regresar, encontró a Luz María con los ojos cerrados, recargada en el cristal. No dormía. Solo respiraba lento, como si cada kilómetro la aligerara de algo que él no podía ver.
Esa noche, mientras la mula avanzaba bajo un cielo plagado de estrellas, Ramiro volvió a mirar el retrovisor. Luz María seguía en silencio, la mirada clavada en el horizonte. Y sin entender por qué, sintió que su viaje ya no era el mismo. Había recogido a una extraña, pero algo en su interior le susurraba que esa mujer no había aparecido por casualidad. El sol comenzaba a caer detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja sucio. La mula avanzaba parejo, como si supiera que ese tramo requería paciencia. Adentro, el silencio se había vuelto cómodo, hasta que Luz María rompió el ritmo. «Siempre manejas solo». Ramiro parpadeó. Era la primera vez que ella iniciaba conversación desde que subió. «La mayoría del tiempo sí. Antes me acompañaba mi esposa, pero ya no está». Guardó un segundo de pausa. «Se fue hace años». Luz no dijo nada. Solo asintió despacio, como si entendiera más de lo que parecía. «¿Y tú?», preguntó él, tanteando terreno. «¿Tienes familia en Nogales?». Ella tardó en responder. Miraba por la ventana, los cactus pasando como fantasmas lentos. «Digamos que estoy cerrando ciclos», dijo al fin sin mirar, «dejando cosas atrás». La frase le cayó a Ramiro como un eco. ¿Cuántas veces se había repetido lo mismo sin moverse de lugar? «¿Y qué cosas son esas?». «De esas que uno no platica fácil», respondió, y ahora sí volteó a verlo. «Pero tampoco se olvidan tan rápido». Ramiro apretó el volante. Había algo en su forma de hablar que lo jalaba. No era misterio barato, ni pose. Era una calma rara, de esas que cargan tormentas por dentro. «¿Y por qué no tomaste autobús?». Ella soltó una sonrisa seca. «Porque no iba a donde yo necesitaba». «A veces hay que dejar que el destino elija el camino, ¿no?». Esa respuesta lo sacudió. Él, que llevaba media vida siguiendo rutas, GPS y horarios, sintió que algo se aflojaba por dentro. Más adelante, hicieron una parada junto a una tienda rural. Mientras él pagaba unos refrescos, Luz María curioseaba los estantes. Tomó una pequeña vela blanca, como esas de ofrenda, y la sostuvo entre las manos. «¿Para qué la quieres?», preguntó Ramiro, curioso. «Siempre llevo una», respondió ella, «por si alguien la necesita en el camino». No explicó más, y él tampoco preguntó. De regreso a la mula, el cielo ya se había vuelto un manto azul profundo. Las primeras estrellas asomaban, y la noche traía consigo un silencio más denso, más íntimo. «A veces pienso que todos estamos buscando algo», dijo Luz María con voz suave, «aunque no sepamos qué es». Ramiro no respondió de inmediato. Se quedó viendo el camino frente a él, los faros cortando la oscuridad. «Yo busco perdón», dijo sin pensarlo mucho. «Y respuestas, pero no sé si estoy preguntando bien». Ella lo miró un momento, en silencio. Luego, con un tono más bajo, «A veces el perdón no se pide, se encuentra». Y ahí quedó la frase, como semilla enterrada en medio de un desierto. Ramiro sintió un escalofrío, pero no de frío. Era otra cosa, como si algo estuviera a punto de revelarse, aunque aún no tuviera forma. Esa noche, mientras la mula seguía tragándose kilómetros bajo la luna, Ramiro entendió que esa mujer no era solo una pasajera. Era una señal, un espejo, o tal vez una vieja deuda disfrazada de oportunidad. Y aunque aún no lo sabía, el rumbo ya había cambiado para siempre. La noche cayó sin aviso, con esa velocidad que solo tiene en carretera. La mula avanzaba parejo por un tramo perdido entre Sonora y Sinaloa, donde las curvas no perdonan y el silencio pesa más que el sueño. Ramiro iba con los ojos entrecerrados, guiándose más por la costumbre que por la vista. Luz María dormía en el asiento del copiloto, envuelta en una chamarra prestada. No se movía, respiraba parejito, como si el viaje la arrullara. El único sonido era el del motor, constante, como un latido mecánico, pero de pronto algo rompió la quietud. Un murmullo, bajo, tembloroso, como si alguien hablara entre sueños. Ramiro giró un poco la cabeza. Luz María se agitaba apenas, con los labios moviéndose. No abría los ojos, pero claramente decía algo. Al principio no entendió. Eran palabras sueltas, frases partidas.
No me dejes, por favor, no otra vez. Ramiro frunció el ceño, bajó el volumen del estéreo sin hacer ruido. La niña, ¿dónde está la niña?, susurraba ella, como si rogara en voz baja, y entonces soltó un nombre, uno que le congeló la espalda. Natalia. Ramiro sintió que el volante se le resbalaba entre las manos por un segundo. Su hija, Luz María, había dicho el nombre de su hija. Volteó a verla. Seguía dormida, el ceño fruncido, una lágrima se le escapaba por la mejilla. No, no la dejes sola, murmuró. Ella no tiene la culpa. El corazón de Ramiro latía con fuerza. Quiso despertarla, pero algo lo detuvo. Había algo sagrado en ese momento, como si interrumpirla fuera a romper una conexión que no entendía. Apretó el volante. Volvió la vista al camino, pero ya no podía concentrarse. Las palabras de Luz le daban vueltas. ¿Cómo sabía ese nombre? ¿Lo había dicho él antes sin darse cuenta? ¿O era pura coincidencia? Pero no sonaba como una casualidad. Había dolor real en esas palabras, como si hablara desde una herida propia. Pasaron varios kilómetros en silencio. Luz María se calmó poco a poco, hasta quedar completamente quieta. Ramiro sintió una punzada de angustia, no solo por lo que había oído, sino por lo que empezaba a imaginar. Más tarde, en una gasolinera, ella despertó como si nada. Se talló los ojos, agradeció el café que Ramiro le compró y preguntó en qué parte del mapa estaban. Todo normal. Él no dijo nada de lo que escuchó. No sabía cómo abordarlo, no aún, pero mientras ella caminaba rumbo al baño, él la vio con otros ojos. Algo en su pecho se apretaba. No era miedo, era una sospecha que le picaba por dentro, como una espina mal enterrada. ¿Quién era realmente Luz María? Y, más importante aún, ¿por qué parecía conocer su historia más de lo que decía? El camino seguía, pero ahora cada kilómetro estaba lleno de preguntas que todavía no tenían forma. Y aunque Ramiro no lo aceptara del todo, en el fondo ya sabía. Esa mujer traía algo suyo, algo que le pertenecía, aunque todavía no supiera qué. El retén apareció de golpe, como siempre pasa en carretera, sin aviso, sin lógica. Una patrulla vieja con las torretas apagadas y un par de conos mal puestos al pie de una caseta improvisada. Ramiro frenó despacio, con esa calma de quien sabe que no ha hecho nada malo, pero igual le late el corazón como tambor de guerra. Luz María, que venía dormitando otra vez, se enderezó al sentir el cambio de velocidad. ¿Todo bien?, preguntó tallándose los ojos. Un retén. De rutina, me imagino. Ella no dijo nada, solo se acomodó la chamarra y bajó la mirada. Un oficial de complexión robusta, rostro curtido y mirada de perro viejo, se acercó por el lado del conductor. Tocó la puerta con los nudillos. Ramiro bajó el cristal. Buenas noches, jefe. ¿A dónde tan de madrugada? Rumbo a Hermosillo. Carga de autopartes. ¿Documentos de la mula? Ramiro se los pasó sin decir más. El oficial revisó sin apuro. Luego, como quien lanza el anzuelo sin mirar, soltó. ¿Y la dama? Ramiro lo miró. ¿Qué con ella? ¿La conoce? ¿Es familia? Luz María levantó la vista justo en ese momento. El oficial la observó fijamente, como si tratara de encajarla en alguna imagen mental. Luego, volvió la mirada a Ramiro. Solo pregunto, patrón. Es que andamos buscando a una mujer. Anduvo involucrada en un incidente por acá y la descripción, pues, coincide. El aire dentro de la cabina se volvió espeso. Ramiro apretó el volante con fuerza. Luz María no se movió, ni parpadeó. Se quedó quieta, como si supiera que cualquier reacción podía ser usada en su contra. Ella es pasajera, dijo Ramiro con voz firme. La recogí en la carretera. Iba sola. El oficial asintió, pero no convencido. ¿Y su nombre? Luz María, respondió ella antes de que Ramiro hablara. El oficial ladeó la cabeza, como si eso confirmara algo. Luego sacó una libreta y anotó. ¿Algún apellido, dama? López. Luz María López, dijo sin titubear. Silencio. El oficial cerró la libreta. Bueno, pues tengan cuidado.
Este tramo está pesado últimamente. Muchos accidentes, mucha gente rara andando por ahí. ¿Alguna novedad del incidente ese que mencionó?, preguntó Ramiro queriendo sonar casual. Todavía no hay nada claro. Solo, si ve algo raro, no dude en reportarlo. Uno nunca sabe con quién se topa. Esa última frase la soltó con una sonrisa torcida. Luego dio un par de golpecitos al marco de la puerta y se alejó. Ramiro arrancó sin decir palabra. Manejaron en silencio por varios minutos. El ambiente dentro de la mula se sentía cargado, como si algo invisible apretara el pecho de ambos. ¿Todo bien?, preguntó él sin mirarla. Sí, respondió ella, aunque no siempre lo parezca. Ramiro quiso preguntar más, exigir respuestas, pero algo en la forma en que ella lo dijo lo detuvo. Había una mezcla de tristeza y resignación en su voz que no supo cómo romper, pero mientras el camino volvía a tragarse el ruido de la ciudad, él ya no podía evitar la pregunta: ¿quién era en realidad Luz María? ¿Y por qué alguien estaría buscándola? Y aunque el motor siguiera rugiendo, el verdadero ruido ya lo traía adentro. Ramiro no era hombre de sustos fáciles. Se había aventado tormentas, asaltos, hasta un incendio en la mula allá por Culiacán, pero lo que estaba empezando a pasarle en ese viaje no tenía explicación lógica. Y eso era justo lo que más le jodía, no tener con qué justificar lo que veía. La primera vez fue con la medallita de la Virgen. Él juraba que la había dejado colgada del retrovisor, justo al lado del rosario viejo que arrastraba desde que Leonor vivía. Pero al despertar una mañana, tras dormir unas horas estacionado en un paradero vacío, la medalla no estaba ahí. Revisó el tablero, los asientos, la guantera, nada. No dijo nada en voz alta, pero el coraje lo quemaba. Juraba que nadie había subido a la mula. Luz María dormía en la litera trasera, envuelta en una cobija completamente ajena. Horas después, cuando se detuvo a cargar diésel, encontró la medalla en el lugar menos probable, dentro de su lonchera, entre dos rebanadas de pan. La tomó con cuidado. El corazón le retumbaba. No era miedo. Era como si el mundo le estuviera guiñando el ojo y él no supiera por qué. ¿Te pasa algo?, preguntó Luz María desde afuera, notando su expresión. No, dijo, cerrando la lonchera. Solo me acordé de algo. Ella no insistió, pero lo miró con una intensidad que le caló hondo, como si supiera lo que él callaba. Después vinieron otras cosas, detalles, cambios mínimos pero innegables. El encendedor que siempre guardaba en el tablero apareció 2 veces en el suelo, bajo su asiento. La radio se prendía sola en las madrugadas, siempre sintonizada en un canal donde no hablaban. Solo ponían música de iglesia, velas, cánticos, como si el mismísimo templo le hablara al oído. Una noche, mientras Luz María dormía otra vez con esa calma extraña, Ramiro creyó escuchar su nombre, no de ella, sino de la radio. Ramiro, una voz femenina, baja, lejana. No era un grito, era un susurro, como si alguien le hablara desde el fondo de un sueño. Apagó la radio de inmediato. Se quedó sentado, sudando frío, con los dedos temblorosos en el volante. Miró a Luz. Ella seguía dormida, pero sonreía, y eso lo sacudió más que cualquier voz, porque esa sonrisa no era de ahora. Era la misma que tenía Leonor cuando lo veía llegar de sus viajes. Pasaron los días y cada kilómetro se sentía más raro. Ramiro notaba que la mula también parecía distinta, menos ruidosa, más obediente, como si todo, motor, aire, llantas, estuviera confabulando para llevarlo a algún lado que él no había planeado. Y entonces, en un tramo largo y recto rumbo a Navojoa, Luz María soltó una frase sin previo aviso. A veces las cosas no se pierden, se esconden hasta que uno está listo para encontrarlas. Ramiro giró la cabeza. Perdón, la medalla, dijo mirándolo directo. No se te perdió, solo se cambió de lugar. Ramiro sintió que el mundo se detenía por un segundo. No había mencionado nada, no había dicho una sola palabra sobre eso. ¿Cómo supiste? Luz María no respondió.
Solo volvió la vista al camino, y en ese silencio, Ramiro entendió que nada era coincidencia. Las señales no venían de fuera, venían de adentro, y el camino apenas comenzaba a mostrarle lo que traía guardado desde hace años. Esa noche, el cielo estaba cerrado, negro como tinta. No había luna, ni estrellas, ni luces de otros camiones. Solo la mula rugiendo bajito y el desierto respirando lento alrededor. Ramiro se orilló en una zona de descanso polvosa, lejos de todo, y apagó el motor. El silencio fue como un baldazo de agua fría. Bajó con paso lento, estirándose la espalda. Luz María se quedó sentada, mirándolo desde la cabina. No dijo nada, solo lo observaba, como si supiera que él estaba a punto de explotar por dentro. Ramiro encendió un cigarro. Hacía semanas que no fumaba, pero esa noche necesitaba algo que le quemara por fuera lo que ya no podía contener por dentro. ¿Sabes qué es lo peor de estar tanto tiempo en la carretera?, dijo, sin mirarla. Luz no respondió. Bajó de la mula y se sentó en el estribo, cerca de él. No es el cansancio, ni los peligros, ni las desveladas, continuó Ramiro. Es que un día regresas a casa y ya no hay nadie que te espere. O peor, hay alguien, pero ya no le importas. Luz lo miraba en silencio. No interrumpía, solo escuchaba. Mi hija, Natalia, soltó como si el nombre le pesara en la lengua. Tenía 12 años cuando se murió su mamá. Yo estaba manejando. Lejos, como siempre, llegué al velorio sin saber ni cómo consolarla. Desde entonces, nunca me lo perdonó. Dio una calada profunda. El humo le temblaba entre los dedos. La última vez que hablamos, me dijo que ya no me necesitaba, que yo siempre había estado más casado con la mula que con la familia. Y, pues a veces pienso que tenía razón. Luz bajó la mirada, pero su voz fue suave, firme. No se trata de tener razón, se trata de sanar. Ramiro soltó una risa amarga. ¿Sanar? ¿A esta edad? Mira nomás, 62 años, sin casa propia, sin nadie que me llame para saber si estoy vivo o muerto. ¿Tú crees que eso se cura con rezos o con consejos bonitos? No, pero sí con verdad, dijo ella mirándolo directo. Y tú ya la estás diciendo. Hubo un silencio largo. Ramiro apagó el cigarro en una piedra. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da?, murmuró. Morirme en un tramo solo como un perro y que nadie sepa, que nadie se acuerde de mí más que por el número de placas. Luz se le acercó despacio. Le puso una mano en el hombro. No estás solo, Ramiro, aunque no lo creas, aunque no lo sientas ahorita. Él cerró los ojos. No lloró, pero sintió que algo se aflojaba por dentro, como si al fin hubiera soltado una maleta que llevaba años cargando. ¿Tú, por qué estás aquí?, le preguntó con la voz baja. Luz tardó en responder. Porque también busco algo que perdí hace mucho y que quizá todavía puedo encontrar. Ramiro asintió, sin entender del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sintió vacío. Se quedaron ahí, sentados junto a la mula, mirando la oscuridad, y aunque el mundo siguiera girando, esa noche, al menos por un rato, la bronca interna dejó de doler. El camino se volvió más estrecho, con curvas que parecían suspiros de la sierra. La mula rugía parejo, pero Ramiro sentía algo distinto, como si el aire pesara más, como si cada kilómetro le acercara no solo a un destino físico, sino a algo más, algo que aún no sabía nombrar. Luz María iba callada, llevaba la mirada clavada en el paisaje, como si reconociera cada árbol, cada piedra. Eso lo inquietaba. Esa sensación de que ella ya conocía lugares que, según había dicho, jamás había pisado. ¿Has estado por acá antes?, preguntó Ramiro de pronto, rompiendo el silencio espeso. Una vez, respondió ella sin soltar los ojos del camino. Hace muchos años. ¿Y qué hacías? Luz María tardó en contestar. Se acomodó en el asiento como si la pregunta le hubiera removido algo. Buscaba a alguien. Ramiro apretó el volante. Cada vez que hablaban era igual. Ella soltaba frases que parecían simples, pero que dejaban un eco dentro de él, uno que tardaba en apagarse. ¿Y lo encontraste? No,
Pero encontré otra cosa, dijo, sin más. La tensión en la cabina se volvió densa. Ramiro tenía el corazón latiéndole fuerte. Algo en ella lo intrigaba y lo confundía al mismo tiempo. Era como si la conociera de antes, como si su presencia le resultara familiar, pero sin poder explicarlo. Y lo más extraño, con ella al lado, sentía una paz que no sentía desde los tiempos de Leonor. Como si esa mujer, con todo y su misterio, encajara en su vida con una facilidad que le daba miedo. «¿Quién eres, Luz María?», soltó, más como pensamiento en voz alta que como reclamo. Ella lo miró sin sorpresa, como si estuviera esperando esa pregunta. «Alguien que no ha terminado su camino», respondió. «Igual que tú». Ramiro frunció el ceño. «Pero yo sí sé de dónde vengo, y sé lo que cargo. Tú, en cambio, no has dicho nada. No sé si vienes huyendo, si estás perdida o si vine a encontrarte», interrumpió ella, suave pero firme. Esa frase lo desarmó. «¿A mí? Tal vez no a ti como persona», dijo, «pero sí a lo que representas, a lo que significa estar roto y aún así seguir». Ramiro sintió un nudo en la garganta. Quiso decir algo, pero el motor subiendo la pendiente le dio la excusa perfecta para guardar silencio. Unos minutos después, hicieron una parada breve en un mirador. Desde ahí se veía todo el valle cubierto por una neblina suave. Ramiro bajó. Necesitaba aire. Luz lo siguió. «Mira», dijo ella señalando al horizonte. «¿Ves cómo el camino se pierde entre la bruma? Sí, así se ve la vida cuando uno carga con demasiado. Pero allá, detrás de esa niebla, siempre hay algo esperándote. Una señal, una respuesta, alguien». Ramiro la miró. La duda le quemaba la lengua. «¿Por qué tú pareces saber tanto de mí?» Luz María bajó la mirada. No respondió de inmediato. «Porque yo también he estado sola, Ramiro. También me he culpado. También he dejado pasar cosas que no debí. Y porque, aunque no lo creas, nuestros destinos se parecen más de lo que imaginas». Él tragó saliva. Sintió el viento frío cortarle la cara. No entendía todo, pero entendía algo. Esa mujer no era una extraña cualquiera. Su presencia ahí no era casualidad. Y aunque la incertidumbre lo mordiera por dentro, por primera vez en años, no quería bajarla del camión, porque en el fondo ya lo presentía. El destino que estaban cruzando ya no era solo suyo, era compartido. El cielo se cerró de golpe, como si alguien allá arriba hubiera apagado la luz. El viento se soltó con fuerza, levantando tierra, ramas secas y esa sensación de que algo se venía encima. Ramiro bajó la velocidad. Las primeras gotas golpearon el parabrisas como piedritas. No era llovizna, era tormenta de las buenas, de esas que no avisan, pero tampoco perdonan. «No me gusta este clima», dijo Ramiro entornando los ojos, tratando de ver más allá del vidrio empañado. Luz María, sentada en silencio, volteó a mirarlo. «Hay un atajo. Si tomamos la desviación en el próximo cruce, podemos evitar el tramo de las curvas». «¿Cuál desviación?» «La que está antes del puente viejo. Pasa por una zona más alta, peligrosa, pero más directa». Ramiro la miró como si hablara en otro idioma. «¿Tú cómo sabes eso?» Ella no respondió al instante, solo sostuvo su mirada. «Porque ya pasé por ahí una vez. Confía». Ese «confía» le dolió en la boca del estómago, no porque viniera con mala intención, sino porque era exactamente lo que más le costaba hacer desde que perdió todo. El parabrisas apenas dejaba ver. Los limpiadores batallaban para seguirle el paso al diluvio que se soltaba como si fuera el fin del mundo. Y ahí estaba la desviación. Un camino de terracería, angosto, con una vieja señal oxidada que apenas se sostenía. Parecía una trampa, una emboscada del mismo destino. Ramiro dudó. «No me late nada, Luz. Ese camino no está en el GPS, y menos con esta lluvia». Ella bajó la mirada un segundo. Luego, con voz baja, casi susurrando: «No todo lo bueno aparece en los mapas». Él apretó los dientes.
Tenía dos opciones: seguir por la autopista, arriesgándose a que lo atrapara un derrumbe, o confiar en la palabra de una mujer que apenas conocía, que decía saber por dónde ir y que cada día le revolvía más el alma. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Te arriesgarías por el camino desconocido o seguirías por el seguro, aunque más largo? Déjalo en los comentarios. Ramiro, después de unos segundos que parecieron eternos, giró el volante. La mula se desvió hacia la ruta secundaria, tragándose el lodo y la oscuridad. «Si nos atascamos, tú te bajas a empujar», dijo, intentando sonar firme, pero sin esconder la tensión. «Trato hecho», respondió Luz, con una media sonrisa que no quitaba la seriedad de su rostro. El camino crujía bajo el peso de la mula. Piedras sueltas, charcos profundos, ramas cruzadas. El viento se colaba por las rendijas como un silbido agudo. Todo en ese tramo decía, «Sal de aquí», pero algo en el aire decía, «Sigue». Pasaron 20 minutos sin hablar, solo el sonido del agua, el motor forzándose y el corazón de Ramiro latiendo como tambor de guerra. De pronto, en una curva cerrada, la mula patinó. El camión se ladeó. Ramiro frenó con cuidado, luchando con el volante. El remolque derrapó unos metros, pero logró estabilizarse. «¡Maldición!», gruñó. «Te dije que esto era una locura». «Tranquilo, ya casi llegamos al punto alto. Después todo es bajada», dijo Luz, sin alterarse. Esa calma lo desarmaba. ¿Por qué ella no tenía miedo? ¿Qué sabía que él no? Avanzaron otros 10 minutos, hasta que, al doblar una curva más cerrada que las anteriores, la tormenta empezó a ceder. La lluvia bajó de intensidad, y al fondo, entre nubes rotas, se asomaba una luz tenue. No era el amanecer, era una especie de claridad interna, como si la oscuridad hubiera sido necesaria para ver lo que venía después. Ramiro soltó el aire que no sabía que estaba aguantando. «No sé qué diablos es esto, Luz, pero te juro que no es normal». Ella no respondió, solo miró al frente, seria, y entonces dijo, «A veces hay que cruzar por el infierno, para recordar por qué vale la pena vivir». Ramiro tragó saliva. Ya no sabía si estaba conduciendo un camión o atravesando sus propios fantasmas, pero lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. La lluvia se había ido, pero la carretera seguía empapada, traicionera. El aire era espeso, con olor a tierra mojada y pasto revuelto. Ramiro sostenía el volante con fuerza. La mula, aunque firme, vibraba distinto, como si también presintiera lo que venía. Luz María miraba al frente, en silencio. Desde que pasaron el último tramo de la sierra, no había dicho ni una palabra. Solo respiraba profundo, como si algo la estuviera preparando por dentro. «¿Falta mucho para salir de esta zona?», preguntó Ramiro, rompiendo el silencio. «Unos kilómetros más», respondió ella sin voltearlo a ver. «Pero hay una curva, una muy cerrada. No te confíes, la advertencia no llegó a tiempo. Justo al salir de una pequeña pendiente, la carretera desapareció. Un deslave reciente había dejado la curva a medias, sin señal, sin barrera, sin piedad. «¡Chingada madre!», gritó Ramiro, pisando el freno con todo el cuerpo. La mula chilló, derrapó, se inclinó hacia un lado, y entonces el abismo. El tráiler se detuvo a centímetros del barranco, pero el peso del remolque lo empujaba. El metal crujía. Las llantas delanteras ya flotaban en el vacío. Ramiro, con los brazos tensos y los dientes apretados, trataba de mantener el equilibrio. «¡Salta, Luz!», gritó. «Brinca por la puerta del copiloto, ya». Pero ella no se movió. Estaba paralizada, o eso parecía. Ramiro intentó abrir su puerta, pero estaba atorada. El camión seguía inclinándose. Si no salían ya, se los tragaba el barranco con todo y carga. «Luz, por el amor de Dios», rugió. Entonces ella reaccionó, se deslizó hacia atrás, pateó la puerta del copiloto y logró abrirla, pero no saltó sola. Volteó, le tendió la mano a Ramiro. «Vamos», dijo, firme. «Confía». Él dudó un segundo, solo uno, y saltó. Rodaron por la tierra mojada, golpeándose con piedras, ramas, lo que fuera que estuviera en el camino.
El estruendo metálico del tráiler cayendo al vacío fue lo último que escucharon antes del silencio. Ramiro abrió los ojos con dificultad. El mundo le daba vueltas. Tenía un dolor punzante en la pierna y sangre bajándole por la frente. Tosió. Intentó moverse. Luz, murmuró. Nada. Se incorporó con esfuerzo. El barranco estaba a unos metros. Abajo, las luces del camión parpadeaban como luciérnagas moribundas, pero Luz no estaba a su lado. «¿Luz?», repitió más fuerte. Se levantó, cojeando, buscando alrededor. Nada, ni rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Gritó su nombre varias veces. Caminó en círculos, recorrió cada metro del terreno cercano, y entonces lo vio. Sobre una piedra plana, justo donde se detuvieron, estaba la medallita de la Virgen, limpia, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Ramiro la tomó con las manos temblorosas. «No, esto no puede ser». Se sentó, agotado, respirando agitado. Había sido real, ella lo había salvado, y ahora desapareció. Sintió algo romperse por dentro. Miedo, confusión, un vacío que no sabía cómo llenar. Horas después, luces de una grúa se acercaron desde la carretera. Un trailero que venía atrás había visto el derrape y dio aviso. Ramiro fue rescatado, medio desmayado, sosteniendo la medallita en la mano. ¿Venía acompañado?, le preguntó un paramédico. Ramiro abrió la boca, pero no supo qué decir. ¿Cómo explicarle a alguien que la mujer que lo había salvado del barranco simplemente se desvaneció? Lo subieron a la ambulancia. Mientras lo trasladaban, él solo pensaba en una cosa. ¿Quién era Luz María? ¿Y por qué parecía haber llegado justo para salvarlo y desaparecer después? Y lo más inquietante, ¿volvería a verla? La luz blanca le raspó los ojos antes de abrirlos por completo. Un pitido constante marcaba el ritmo del monitor a su lado. Ramiro parpadeó. Tenía la boca seca, la cabeza doliéndole como si lo hubieran molido a golpes, y una sensación helada en el estómago. El techo era blanco, las paredes frías, el olor a desinfectante lo invadía todo. «¿Dónde?», intentó hablar, pero apenas le salió la voz. Una enfermera se acercó. «Tranquilo, don. Está en el Hospital General de Moctezuma. Lo encontraron junto al precipicio, golpeado, pero con suerte». Ramiro cerró los ojos por un segundo. La escena volvió con violencia. La curva, la mula cayendo, el salto, el golpe. Y Luz María, su mano, su voz, su mirada. ¿Y la mujer que venía conmigo? La enfermera frunció el ceño. ¿Qué mujer? Unas horas después entró el oficial Gutiérrez, el mismo del retén, el mismo que los había mirado con sospecha. «¿Cómo va, don Ramiro?», preguntó serio. «Podría estar mejor. ¿Y la mujer que estaba conmigo ya apareció?». Gutiérrez se sentó al borde de la cama cruzando los brazos. «Mire, ahí está el detalle. Cuando lo sacamos, usted estaba solo. No había rastro de ninguna mujer, ni huellas, ni pertenencias, ni nada». Ramiro lo miró, incrédulo. «Eso no es posible. Ella me ayudó a salir, me jaló, ella me salvó la vida». «¿Tiene nombre? ¿Algún contacto?», preguntó el oficial. «Luz María», respondió Ramiro con voz firme. «Luz María López. Así me dijo que se llamaba». Gutiérrez suspiró, sacó una libreta, revisó algo y negó con la cabeza. «No tenemos registro de nadie con ese nombre en la zona. Nadie reportado como desaparecida. Nadie vista por los alrededores. Usted fue el único que encontraron». Ramiro sintió un golpe en el pecho. El tipo hablaba en serio, y lo peor es que parecía convencido de que él estaba imaginando todo. Horas más tarde, solo en la habitación, Ramiro no podía dejar de pensar. ¿Y si sí se lo había inventado? ¿Y si la golpe en la cabeza le había jugado una mala pasada? ¿Y si la mente, desesperada por compañía, le había fabricado a Luz María como consuelo? Pero no, no podía ser. Él la había tocado, había escuchado su voz, habían hablado, compartido historias, vivido ese trayecto juntos. Y ahí estaba la medallita.
Buscó en la bolsa de la chamarra que tenía colgada en la silla. Sus dedos temblaban. La encontró, la medalla de la Virgen de Guadalupe, la misma que Luz había dejado sobre la piedra. Eso no podía habérselo inventado. Entonces, ¿dónde está?, murmuró con la garganta cerrada. Pasaron los días. Le dieron de alta con el cuerpo adolorido y la mente más rota que nunca. Gutiérrez le deseó suerte. Lo miró con esa mezcla de lástima y desconfianza que duele más que cualquier herida. Ramiro volvió al camino, pero no con la mula. Esa se había ido al barranco para no volver. Esta vez iba de copiloto en una grúa rumbo a Hermosillo. Durante el viaje no habló, solo repasaba una y otra vez cada palabra, cada gesto, cada mirada de Luz María. Y una pregunta le carcomía el pecho. ¿Y si Luz no era una simple mujer? ¿Y si era otra cosa? Algo que vino solo a sacarlo del abismo. El operador de la grúa, un señor moreno y platicador, intentó romper el hielo. Dicen que en ese tramo se han ido varios, pero usted la libró. De milagro, diría yo. Ramiro lo miró. Sí, de milagro, y por primera vez no lo dijo como broma. Lo dijo con el corazón en la mano, porque algo le decía que Luz María no había desaparecido, solo se había adelantado. Y él tarde o temprano tendría que volver a encontrarla. La grúa lo dejó en un taller cerca de Hermosillo. Ramiro no se quedó a esperar. Rentó un carro viejo, se subió con paso lento y sin avisar a nadie, volvió al punto de origen. Manejaba con el corazón en la garganta, como si cada kilómetro fuera una cuenta regresiva. Sabía lo que buscaba, aunque no supiera cómo se veía. Horas después, ahí estaba, la capillita solitaria, esa donde una madrugada le había encendido una veladora a la Virgen, pidiéndole no más un empujoncito. Pero ahora se sentía diferente, más fría, más callada, como si el tiempo se hubiera detenido desde aquella noche. Se bajó, caminó hacia la entrada. Las botas levantaban polvo, el mismo camino, las mismas piedras, el mismo silencio. Abrió la puerta de lámina. El rechinido fue lo único que sonó. Adentro, todo intacto y al mismo tiempo distinto. No había veladoras encendidas. Ninguna, ni siquiera la que él había dejado. La imagen de la Virgen seguía ahí, pero se notaba más opaca, más vieja, como si en su ausencia se hubiera cubierto de polvo y olvido. Ramiro se acercó con pasos pesados. El eco de su respiración era lo único que llenaba el espacio. ¿Te acuerdas de mí?, susurró, como si realmente esperara respuesta. Volví porque no sé si estoy perdiendo la cabeza o si tú me mandaste algo. Alguien se hincó frente al altar, cerró los ojos. Sentía una presión en el pecho, como si algo se quisiera salir, pero no eran lágrimas. Era una mezcla de vacío y certeza. Una intuición que lo empujaba. De pronto, un viento suave se coló por la puerta. Un murmullo, apenas un susurro. Ramiro abrió los ojos. La medallita de la Virgen, la misma que encontró entre las rebanadas de pan, colgaba ahora del marco de la imagen. No estaba cuando entró. «No puede ser», murmuró. Se acercó, estiró la mano. La tomó con cuidado. Era la misma. Pesaba igual. Olía igual. Como si el destino le dijera: aquí empezó todo, y aquí vuelve a empezar. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no era de miedo. Era esa sensación que a veces te despierta en la madrugada, cuando sabes que alguien piensa en ti, aunque no lo veas. Miró alrededor. No había nadie, ni coches, ni pasos, ni sombra alguna, pero no estaba solo. Se incorporó, con las piernas temblorosas. Salió de la capilla. Afuera, el aire olía a tierra húmeda, a campo limpio, a algo que parecía nuevo. Y entonces escuchó una voz, muy bajita, no como un sonido, más como un pensamiento que le hablaba desde dentro. Sigue, no te detengas ahora. Ramiro no supo si lo había imaginado, pero no dudó. Se guardó la medalla en el bolsillo, subió al coche. Antes de arrancar, miró por el retrovisor. La capilla seguía ahí, silenciosa, pero sentía que lo despedía. «Gracias, morenita»,
susurró con la voz quebrada, y esta vez no pidió nada. En el camino de regreso no prendió el estéreo, no pensó en la mula perdida ni en los papeles de seguro. Tampoco en Gutiérrez o en el taller. Pensaba en Luz María, en su mirada, en sus palabras. En esa frase que no dejaba de resonar: nuestros destinos se parecen más de lo que imaginas. Tal vez, pensó, no tenía que entenderlo todo ahora. Tal vez el sentido venía después, como la fe. Pero sí sabía algo. Tenía que seguir. Y esta vez no era por trabajo, era por él, por su hija, por encontrar eso que se le perdió entre tantos años de soledad. Y en lo más profundo de su pecho, una certeza se encendía. El camino no había terminado, apenas estaba por comenzar. Ramiro tardó 2 días en decidirse. Traía el teléfono viejo entre las manos como si fuera dinamita. El número de Natalia estaba ahí, guardado desde hacía años, sin marcar. Lo había visto muchas veces, pero nunca se atrevía. ¿Qué le iba a decir? ¿Con qué cara iba a pedir perdón? Sentado en una banca frente a una pequeña fonda de paso, con un café frío entre las manos, respiró hondo. Marcó. El tono sonó 1, 2, 3 veces. Bueno, la voz de su hija, más madura, más seca, le atravesó el pecho. Ramiro tragó saliva. Soy yo, tu papá. Silencio, largo, duro. ¿Ramiro? Sí. ¿Por qué llamas ahora? No tengo una buena razón, dijo bajando la mirada. Solo sentí que tenía que hacerlo. Al otro lado de la línea, Natalia no dijo nada. Ramiro escuchaba su respiración. Sabía que si colgaba ahora ya no habría segunda oportunidad. Me accidenté, dijo con voz más baja. Casi me mato. Y pensé en ti. Pensé en todo lo que dejé ir. Otro silencio, pero distinto, cargado de algo más. ¿Dónde estás?, preguntó ella al fin. Cerca de Hermosillo. Pero no te llamé para que vengas, ni para que me perdones. Solo quería que supieras que aún te extraño, que me pesa, que nunca debí alejarme tanto. Tú no te alejaste, dijo ella con voz temblorosa. Te fuiste. Estabas, pero no estabas. Siempre detrás de un volante, de un viaje, de una entrega. Ramiro apretó los ojos. Cada palabra dolía como un golpe bien puesto, pero no la interrumpió. Lo merecía. Yo era una niña cuando mamá se murió, continuó Natalia, y tú no supiste cómo quedarte, no supe cómo buscarte, y después ya fue tarde. Nunca fue tarde, dijo él, pero yo hice que lo fuera. Natalia guardó silencio unos segundos más. Luego suspiró. ¿Estás bien ahora? Sí, golpeado pero vivo. ¿Y qué vas a hacer? Ramiro se quedó pensando. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta inmediata, y eso, curiosamente, se sentía bien. No sé, dijo. Tal vez manejar menos, buscar más. Tal vez volver a empezar, si es que todavía se puede. Del otro lado, la voz de su hija bajó un tono. ¿Y si vinieras a verme? No a quedarte, no a arreglar todo, solo a hablar, de frente, como ahora. Ramiro sintió el nudo en la garganta, pero no era de dolor, era otra cosa. Esperanza, tal vez. ¿Dónde estás viviendo? En Magdalena. No es lejos de donde estás. Ramiro sonrió, con los ojos llenos de humedad. Entonces sí, hija, voy para allá. Colgó. Se quedó mirando el celular como si acabara de sostener algo sagrado. Luego levantó la vista al cielo. El viento soplaba suave. El sol empezaba a bajar. Se levantó, pagó el café frío y subió al coche rentado. Encendió el motor, pero antes de arrancar, sacó del bolsillo la medallita de la Virgen. La colgó del retrovisor, la miró de frente. Gracias, y arrancó. Porque no todos los caminos empiezan con un mapa. Algunos empiezan con una llamada, con una herida, con una hija que todavía cree que vale la pena intentarlo. Y esa, para Ramiro, era la mejor ruta que había tomado en años. La noche cayó espesa en Magdalena. Ramiro había encontrado una posada modesta, con camas duras y paredes delgadas, pero suficiente para dormir un rato antes de ver a Natalia al día siguiente. Se acostó sin cenar, con la medallita bajo la almohada. Cerró los ojos con cansancio, pero no con paz.
Algo le daba vueltas en la cabeza, como si el cuerpo ya supiera que el alma estaba por recibir visita. Y entonces, el sueño. Ramiro se vio a sí mismo, parado en medio de una carretera infinita. No había mula, no había carga, no había cielo, solo él, el viento y una figura femenina al fondo caminando descalza hacia él. Luz. Ella se acercaba con paso firme, sin dejar de mirarlo. No decía nada, pero su presencia hablaba. Cuando por fin estuvo frente a él, sus ojos eran los mismos, oscuros, profundos, pero esta vez con lágrimas. «Sigues huyendo», le dijo, «aunque ya no tengas a dónde». «No estoy huyendo», respondió él, aunque su voz sonaba débil. «Sí lo estás. Huyes del perdón, de ti mismo, de lo que realmente quieres». Ramiro quiso tocarla, pero ella se desvaneció. Y despertó con el corazón acelerado, bañado en sudor. La siguiente noche volvió a pasar. Esta vez, Luz María estaba sentada en la cabina de la mula, en completo silencio. Afuera, la tormenta azotaba. Él intentaba encender el motor, pero nada respondía. «Te vas a quedar aquí si no decides moverte de verdad», dijo ella sin mirarlo. «¿Moverme a dónde? A lo que dejaste, a lo que aún puedes salvar». «Ya fui a verla», dijo él confundido. «Mañana la voy a ver, pero no fuiste como tú», respondió ella girando el rostro. «Fuiste con miedo». «¿Y cómo no tenerlo?», dijo Ramiro con la voz quebrada. «No sé qué decirle, no sé si me odia, no sé si me quiere ver». Luz María sonrió, triste. «No necesitas las palabras, solo necesitas estar». Eso es lo que siempre faltó. El sueño se apagó como una luz, y él despertó, sintiendo que el corazón no le cabía en el pecho. El tercer sueño fue distinto, más profundo, más claro. Ramiro caminaba por un campo lleno de cruces de carretera, de esas blancas que se ponen donde alguien se fue antes de tiempo. Caminaba despacio, leyendo nombres. Algunos eran conocidos: Beto, el Güero, Leonor, otros no. Pero una cruz lo detuvo. Decía: Ramiro Beltrán. En vida, camino sin destino. Se quedó congelado. Quiso gritar, correr, borrar ese letrero. «No todo está escrito», dijo una voz detrás. Se giró. Luz María lo miraba desde lejos, con una vela en la mano. «¿Qué es esto? Es lo que pasará si no despiertas de verdad. No basta con sobrevivir, tienes que vivir, aún puedes». La cruz desapareció y Ramiro despertó, esta vez llorando. Esa mañana no fue como las demás. El sol se filtraba por la ventana con una tibieza extraña. Afuera, la ciudad apenas despertaba. Ramiro se sentó al borde de la cama. Miró la medalla en la mesita. Sus dedos la rozaron, como si pidieran permiso. «Voy a hacerlo bien, Luz», murmuró. «Lo juro». Tomó su chamarra, se lavó la cara, se miró al espejo. No se vio más joven, no se vio más fuerte, pero se vio presente, y eso ya era una victoria. Esa mañana salió rumbo a la casa de su hija, no como un hombre con culpa, sino como uno que, por fin, estaba listo para quedarse. Después de la visita a Natalia, después de ese abrazo tenso pero real, Ramiro no se fue de inmediato. Se quedó en Magdalena unos días, caminando despacio, como si cada paso soltara algo viejo dentro de él. La plática con su hija no resolvió todo, pero abrió la puerta, y eso para él ya era un milagro. Pero había algo que lo seguía jalando. Una noche, sin pensarlo demasiado, volvió a tomar el auto y manejó hasta la capillita. Quería agradecer, o quizá confirmar que todo había sido real, que no estaba loco, que Luz María existió, aunque nadie más pudiera demostrarlo. Entró con paso lento. La puerta de lámina crujió como siempre, pero esta vez algo le llamó la atención de inmediato. Un sobre blanco estaba sobre el altar, justo debajo de la imagen de la Virgen. Tenía su nombre, escrito con tinta azul: Ramiro. El corazón se le detuvo un segundo. Lo tomó con las manos temblorosas, lo abrió. «Ramiro, no sé si vas a leer esto pronto, o si siquiera volverás a este lugar, pero si lo haces, quiero que sepas que sí estuve contigo,
que todo fue real, que no fue tu imaginación ni un sueño. Fui enviada, pero también fui guiada por algo más grande que tú o que yo. Estuviste a punto de caer del todo, y no hablo del barranco, pero aún tenías algo por lo cual volver, y ese algo tenía forma de hija, de culpa, de camino no terminado. Cuando dijiste que temías morir solo, sentí tu verdad. La sentí porque yo también tuve miedo de quedarme sin sentido, pero tú aún tenías una oportunidad. Solo necesitabas abrir los ojos. Por eso aparecí, y ahora que ya estás despierto, puedo irme tranquila. Hay una cosa más que debes saber. Aquella noche en que tu esposa murió, tú no pudiste estar con Natalia, pero ella, tu hija, te esperó en la puerta hasta que se quedó dormida con tu chamarra encima. Esa imagen nunca la soltó. Te lo digo porque lo vi, y si lo vi, es porque de alguna manera también estuve ahí. Sigue, camina. No dejes que el pasado te robe lo que aún puedes construir. Te espero del otro lado del miedo. Luz María. Ramiro leyó la carta 2 veces, 3, sin moverse. Cada palabra le pesaba en el pecho como plomo dulce. Lo que decía no tenía explicación lógica. Lo del abrigo, lo de su hija dormida aquella noche, era algo que solo Leonor y él sabían. Y Natalia, claro, pero nadie más. ¿Cómo podía Luz María saberlo? Se sentó en el mismo banco de madera donde se había hincado semanas atrás. Respiró profundo. Sintió que algo en él se deshacía, como un nudo que llevaba años apretado, y por primera vez no buscó explicaciones, solo aceptó. La medallita seguía colgada del marco, el aire era tibio, no había viento, ni voces, pero la presencia estaba ahí. No era susto, no era locura, era fe. Una fe que no venía de misas ni de rezos aprendidos, una fe que nacía cuando uno se atrevía a mirar para adentro. Ramiro salió de la capilla con la carta en el bolsillo, el corazón encendido y la cabeza ligera. No tenía todas las respuestas, pero tenía lo más importante, una segunda oportunidad. Y en el horizonte, como una promesa apenas dibujada, se asomaba un camino nuevo, uno que no tenía que recorrer solo. El sol apenas despuntaba cuando Ramiro se subió a una mula nueva, recién salida del taller. No era tan potente como la vieja ni tenía su historia, pero tenía lo suficiente para ese viaje. En la cabina, junto al asiento del copiloto, una mochila pequeña y un par de sándwiches envueltos en papel aluminio. Y sentado a su lado, con los ojos bien abiertos y la gorra chueca, iba Mateo, su nieto de 12 años. ¿Listo, abuelo?, preguntó con emoción. Ramiro asintió, sin perder la sonrisa. Más que listo, chaval. Hoy te voy a enseñar lo que es la carretera, pero también lo que uno carga por dentro. Mateo no entendía del todo, pero se acomodó feliz, ajustando el cinturón como si fueran rumbo a una gran aventura. Ramiro encendió el motor. La mula rugió suave, como si supiera que ahora iba cargando otra cosa. No mercancía, no soledad, memorias y verdad. Avanzaron por tramos que Ramiro conocía de memoria, pero que ahora se le antojaban distintos. El paisaje, los árboles, las gasolineras, todo parecía más nítido, más presente. Tal vez porque esta vez no iba solo. Tal vez porque, por fin, sentía que no tenía que correr. ¿Y tú siempre manejaste camiones?, preguntó Mateo. Desde antes que tú nacieras. Tu mamá, Natalia, se dormía con el ruido del motor cuando era niña. ¿Y por qué dejaste de manejar? Ramiro guardó silencio un segundo. Luego contestó, tranquilo, porque había olvidado para qué lo hacía. Me perdí en el camino. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo te pierdes si sabes a dónde vas? Ramiro soltó una risa suave. A veces uno no se pierde por fuera, mijo, se pierde por dentro. Y cuando eso pasa, ni el GPS te salva. Horas después, hicieron una parada, no en cualquier parte. Ramiro se desvió del trayecto y entró a un tramo de terracería. ¿A dónde vamos?, preguntó Mateo curioso. A un lugar donde empezó todo. Llegaron a la capillita. Ramiro apagó el motor, bajó con calma. Mateo lo siguió mirando todo con ojos de asombro.
¿Aquí rezabas? Aquí pedí ayuda una vez. Y la respuesta me llegó de una forma que aún no entiendo del todo. Entraron. El altar seguía igual. La medallita colgaba, serena, y el banco de madera con las marcas de tiempo esperaba sin prisa. Ramiro se sentó y le hizo señas a Mateo para que lo acompañara. ¿Quieres que rece?, preguntó el niño bajito. No, quiero que escuches. Y entonces Ramiro le contó la historia, toda. Desde aquella madrugada donde encendió una veladora, hasta el accidente, Luz María, los sueños, la carta y el reencuentro con su hija. Mateo lo escuchó sin interrumpir, con los ojos bien abiertos, con las manos quietas. Cuando terminó, hubo un silencio profundo. ¿Y tú crees que Luz María era como un ángel? Ramiro miró al altar. No sé qué era, solo sé que me salvó. Y que sin ella, tú y yo no estaríamos aquí hoy. De regreso a la mula, Ramiro sintió algo distinto, como si, por primera vez en décadas, ya no trajera ese costal invisible colgado en la espalda. No porque se hubiera ido, sino porque lo había contado, y en contar encontró alivio. ¿Puedo contarle a mamá esta historia?, preguntó Mateo. Claro, es tuya también. Todos tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Antes de arrancar, Ramiro miró el retrovisor. La medallita colgaba. El reflejo del sol la hacía brillar, y por un instante, como un parpadeo suave, vio una silueta sentada en el asiento trasero. No se asustó, no dijo nada, solo sonrió y arrancó, porque esta sí era su última carga, y por fin iba ligero. El camino de regreso fue tranquilo, casi silencioso. Mateo iba dormido, con la cabeza recargada en el cristal y la gorra cubriéndole los ojos. Ramiro lo miraba de reojo, con una ternura que le brotaba sin pedir permiso. El sol se escondía despacio, tiñendo de naranja el asfalto, y con cada kilómetro que pasaba, Ramiro sentía que algo dentro de él se iba acomodando. No era paz completa, no era olvido, era más bien un tipo de aceptación. Uno no olvida, ¿verdad?, se dijo en voz baja. Solo aprende a cargar distinto. Miró el retrovisor, el reflejo del cielo, la línea del horizonte, las marcas del tiempo sobre el vidrio. Todo parecía decirle lo mismo. Lo importante no es lo que dejas atrás, sino cómo lo miras. Luz María, la medallita, la carta, las palabras exactas que solo alguien muy cercano a él podría haber dicho. Nada de eso tenía una explicación clara. ¿Fuiste real o solo fuiste lo que necesitaba ver?, preguntó en voz baja, como si ella pudiera escucharlo desde donde estuviera. Y el retrovisor, como siempre, no respondió, pero devolvió el reflejo de algo que sí estaba ahí. Él mismo, cambiado, más ligero, más entero. Las preguntas no se habían ido, pero ya no dolían igual. Ya no eran una carga, eran parte del viaje. Se detuvo en una gasolinera vieja, de esas con baños que siempre huelen a humedad y café recalentado. Mateo seguía dormido. Ramiro bajó despacio, se estiró, miró al cielo. En el vidrio del baño se vio de nuevo las arrugas, el cabello más blanco, la cicatriz pequeña en la ceja izquierda, recuerdo del accidente. Se tocó el rostro y se vio a los ojos. «Sigues aquí, cabrón», dijo, sonriendo con algo de burla. «Con todo y tus errores». Se lavó la cara, respiró hondo, y mientras salía, un niño con una chamarra roja le hizo una pregunta inocente. «¿Usted es camionero?». Ramiro lo miró, asintió. «Sí, pero ya no de los que huyen. Ahora manejo para llegar». El niño no entendió, pero sonrió, y esa sonrisa le bastó. Ya en la carretera de vuelta, con Mateo aún dormido y el motor ronroneando suave, Ramiro miró de nuevo el retrovisor. Por un segundo, breve, casi imperceptible, le pareció ver algo, una sombra, una figura, como si alguien estuviera sentada justo detrás de ellos. No se asustó. «Gracias, Luz», dijo sin voltear. «Donde sea que estés, gracias». Y el retrovisor solo reflejó el camino recorrido. Kilómetros de pérdidas, de silencios, de redención,
pero sobre todo, de decisiones que, aunque tardías, aún llegan a tiempo, porque el retrovisor no sirve para quedarse mirando. Sirve para recordarte que vienes de lejos y que todavía tienes a dónde ir. La carretera ya no le pesaba. No había prisa, ni entregas pendientes, ni teléfonos sonando por urgencias que nunca fueron suyas. Esta vez, Ramiro tomó el volante con calma. Le había prometido a Natalia que volvería el fin de semana con Mateo, pero antes tenía que hacer una última parada. Al ver el letrero oxidado que señalaba el desvío, algo dentro de él se acomodó. Ya conocía ese camino de memoria. La terracería, las piedras, el polvito fino que se metía hasta en los pensamientos. La capilla estaba ahí, silenciosa, humilde, firme, y esperándolo, como si el tiempo nunca pasara cuando uno vuelve a donde aprendió a mirar distinto. Se bajó sin decir nada. Llevaba en la mano una veladora envuelta en periódico y un encendedor negro con una calcomanía medio despegada. El aire olía a tierra tibia y a viento limpio. Al abrir la puerta de lámina, el sonido fue suave, distinto, como si la capilla también hubiera cambiado con él. Entró. La imagen de la Virgen de Guadalupe seguía ahí, seria, inmensa en su quietud. Pero Ramiro ya no la miraba como antes. Esta vez no venía a pedir ni a reclamar, venía a agradecer. Aquí estoy, morenita, con más arrugas, pero menos peso en el alma. Colocó la veladora frente al altar, la encendió con manos firmes. La llama titiló un segundo y luego se mantuvo viva. Ramiro respiró profundo. Me diste una señal y no supe verla. Tuve que perderme para entender que ya me estabas guiando desde el principio. Se quedó un rato en silencio. No rezó, solo se permitió sentir. Recordó el accidente, el rostro de Luz María, las palabras de la carta, la mirada de su hija, la risa de Mateo. Cada recuerdo fue como una piedrita en un arroyo, suave, pero permanente. Y entonces lo entendió. La Virgen no lo había salvado del barranco, lo había salvado de sí mismo. Le había puesto en el camino lo único que podía cambiarlo, el amor que había dejado pendiente. Ramiro sonrió. No esa sonrisa forzada que uno da en las fotos. Una verdadera, sencilla, de esas que no necesitan explicarse. Miró a la Virgen y bajó la cabeza en señal de respeto. Gracias, morenita. De veras, ya entendí. Salió de la capilla con paso tranquilo. El sol se colaba entre las nubes y una ligera brisa movía las ramas secas de los árboles. Ya no llevaba prisa, ya no tenía miedo. Se subió a la mula. Colgó la medalla del retrovisor, encendió el motor. Antes de arrancar, miró una vez más hacia la capilla. En el reflejo del espejo, por una fracción de segundo, juró ver una silueta femenina parada en la puerta. No se sobresaltó, no preguntó nada, solo dijo en voz baja: «Buen camino, Luz». Y luego arrancó, porque aunque el viaje había terminado, el hombre que regresaba ya no era el mismo que había salido. Y eso, para él, era el verdadero milagro. A veces los caminos más largos no se miden en kilómetros, se miden en silencios, en errores no dichos, en abrazos pendientes. Ramiro no solo sobrevivió a un accidente, sobrevivió a la culpa, al abandono, al olvido de sí mismo, y encontró lo que muchos buscamos sin saberlo, una segunda oportunidad. Porque cuando dejamos de huir, cuando volvemos al punto donde perdimos el rumbo, podemos escuchar la voz que siempre estuvo ahí, bajita, esperando: «Sigue, no te detengas ahora». Esa voz puede venir de una mujer misteriosa o del corazón que por fin decide sanar. Si esta historia te tocó el alma, si alguna parte de ti se sintió reflejada en este viaje, déjanos un comentario con lo que más te movió. Queremos leerte. Queremos que seas parte de esta comunidad donde cada historia tiene un eco en alguien más. Dale like y comparte este video con quien sabes que necesita escuchar esta historia hoy. Hazlo por esa persona que aún no encuentra su camino o que necesita recordar que todavía está a tiempo. Y si quieres seguir recibiendo relatos que te hagan sentir, pensar y quizá hasta llorar tantito, suscríbete al canal.
Es nuestra forma de seguir caminando contigo, historia tras historia. Gracias por estar aquí. Y como diría Ramiro, gracias, Morenita, por mostrarnos que incluso en medio del camino más oscuro siempre hay una luz que espera ser encendida.